Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo la clase número 7 de la Escuela de Vida en este módulo 4 y vamos a hacer una oración, que el Señor nos guíe en este tema y nos ayude a tener una vida que muestre la mano de Dios en nosotros y una vida en la que se note nuestra disposición al servicio. Señor, gracias por este tiempo, gracias por poder compartir con cada uno de mis hermanos estos temas que nos hacen crecer y nos hacen conocerte más y nos hacen caminar en el camino que vos nos has enseñado. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable y nos guíe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El tema de hoy es el precio del liderazgo. Y quizás muchos digan, no, yo no soy un líder ni lo voy a hacer. Como ya venimos diciendo, el término líder en esta tarea de ser discípulos de Jesús tiene que ver con ser servidores del Señor y en consecuencia servidores de las personas. Entonces estamos todos los cristianos llamados a ser esas personas de influencia que estamos a disposición de lo que el Señor nos pida para que su obra avance, para que su obra continúe. Y en el liderazgo, en el servicio a Dios, en la tarea de la responsabilidad de cuidar de otros, de acompañar a otros en la fe en Jesucristo, nos va a llevar a situaciones en las que a veces va a haber sufrimientos e incomodidades. Y quizás alguno diga, listo, yo me bajo de esto. Sin embargo, Jesús fue ejemplo para nosotros de ese servicio de entrega, de disposición, de saber que no iba a ser sencillo, pero era necesario para que las personas conozcan el amor de Dios. Entonces, ahí en nuestra carpeta, en nuestros apuntes, nos habla de esta clase 7, el precio del liderazgo, y dice responsabilidad de guiar a personas que nos siguen y que quieren, a quienes debemos formar, a quienes le debemos el ejemplo, ¿no es cierto? Y esto conlleva mayor esfuerzo, inversión de tiempo, desgaste físico, quizás momentos de soledad, de incomprensiones, quizás desengaños, desilusiones. Es el precio de seguir el llamado del Señor. Y ahí aparecen distintas situaciones por las que quizás pasemos, para las cuales debemos estar preparados y sabiendo que no estamos ajenos a sufrir alguna de ellas y saber que el Señor también las pasó. En primer lugar, la crítica. Eh, la realidad es que si uno está haciendo algo, va a recibir algún tipo de crítica. El que está haciendo va a recibir quizás la opinión, yo no lo haría de esa manera, o qué bueno lo que hiciste, es esa opinión, ¿no es cierto?, del otro. Y cuando la crítica es constructiva, uno la acepta, la procesa, dice, me lo está diciendo con la buena intención de ayudarme, de corregirme, de mostrarme que hay quizás una manera que da mucho más resultado de lo que estoy haciendo. Dice Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Entonces, en nuestro desarrollo de la fe cristiana, debemos conducirnos como personas sabias, que a la hora de recibir una opinión, una crítica constructiva, podamos decir, bueno, me lo está diciendo para mi bien, esto demuestra una madurez espiritual, un carácter equilibrado, lo voy a evaluar, no me voy a enojar, no me voy a pelear porque me está dando su opinión, y entonces voy a poder sacar provecho de ese consejo, ¿no? La palabra dice que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Lo que no sirve, bueno, no lo vamos a tener en cuenta. Ahí nos pone el ejemplo de que cuando la palmera no tiene fruto, no la golpean, pero cuando tiene mucho fruto es severamente golpeada, ¿no es cierto?, para que ese fruto caiga. Y a veces somos golpeados, ¿no?, por estar llevando fruto, pero está en nosotros ese corazón sano, esa disposición a escuchar lo que tienen para decirnos y tomar ese buen consejo, dejando de lado lo que no está bien. ¿Puede aparecer una crítica destructiva? Sí, puede aparecer. Dice Santiago, capítulo 5.
Santiago 5 en el versículo 9. Dice allí: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Puede pasar que también vengan con una crítica que sea para destruir, para lastimar, pero no nos sorprendemos, eso también puede ocurrir y en nosotros va a estar no ponernos en ese mismo lugar. Vos me decís así, entonces yo digo así, o escuché que estabas hablando mal de mí. No, amados, no nos toca a nosotros hacernos jueces de ninguna situación, por el contrario, ser siempre de bendición. El segundo punto dice la fatiga. Un líder, un siervo sabio, equilibrado, buscará cómo aprender a descansar y en primer lugar cómo aprender a descansar en el Señor. Porque claro, ya lleva tiempo ocuparnos saludablemente de nuestra vida. Cuando tenemos la tarea de amar a otros y de acompañar a otros, también nos va a llevar un plus de tiempo, ¿sí? Entonces esto va a generar mayor cansancio para poder tener ese descanso equilibrado, no agotarnos, no hartarnos. Necesitamos aprender a tener el cuidado correcto de nuestra salud y de nuestro buen descanso, de la buena alimentación, de los controles médicos, para que no se genere esa fatiga que nos arruine, ¿sí? Y esto es muy importante. Nosotros deseamos ser ejemplo. Entonces, si nosotros estamos arruinados, ¿qué podemos darle de ejemplo a otro? Por eso ese equilibrio sano que debemos desarrollar. El tercer punto nos dice tiempo para pensar. Qué importante es no ser impulsivos. Podemos recibir todo el tiempo noticias buenas, alentadoras, como noticias tristes, desgastantes. Entonces, nuestra mente debe hacer un procesamiento de eso que está aconteciendo para no reaccionar impulsivamente. Debemos aprender a meditar en la palabra de Dios, a reflexionar los acontecimientos para poder tomar las mejores decisiones, ¿sí? A veces hay personas que son como muy atropelladas para decidir y esto después trae consecuencias peores. Las personas que estamos siguiendo los pasos de Jesucristo debemos aprender a tener ese dominio propio, esa vida templada, armoniosa, de que sea lo que sea que llegue a nosotros, tener ese momento para orar, para aclarar los pensamientos, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo y entonces decidir. ¿Sí? Ahí lo tenemos como tiempo para pensar, como soledad, y habla de, bueno, a ver, apartarnos para tener esa claridad de la situación. A veces muchas voces nos confunden. La voz que necesitamos oír es la voz del Señor, es tener la dirección clara, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo, en Nehemías 1:4, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Se acuerdan que Nehemías recibió la noticia de que Jerusalén estaba en oprobio, en destrucción, en angustia? Y esto a Nehemías le conmovió el corazón, se puso a llorar, se puso a ayunar, aún se le notaba en la cara, el rey lo notaba en la cara: ¿qué te pasa, Nehemías? No estás como siempre. Claro, cuando la noticia triste llega a nosotros, se nos nota, y el problema no es que se nos note, sino es qué vamos a hacer. Y Nehemías no se quedó solamente en llorar y en preocuparse, sino que también oró, ayunó, se dio el momento para decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para colaborar con esta situación? Y así debemos nosotros conducirnos. Cuando llega esa noticia dura, ¿qué puedo hacer para colaborar con esta situación? Para que esta situación se solucione, se repare. ¿Cómo puedo yo ser un instrumento de bien?
teniendo ese tiempo para pensar delante de Dios, para meditar en lo que está aconteciendo, para fortalecerme en la palabra, para tener la dirección de Dios cuando estoy reflexionando. Y entonces ser un instrumento de bendición. Si leemos todo el libro de Nehemías, vemos cómo fue un hombre tan útil para toda su ciudad, para todo su pueblo, pero porque dio los pasos correctos. Él se puso delante de Dios con esa noticia angustiante y vio la dirección clara para llevar solución. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante las noticias que nos llegan? ¿Estamos tomándonos ese tiempo responsable delante del Señor para pensar, para decidir, para actuar correctamente? Procesemos esas noticias delante de Dios. Dios no está ajeno. Dios nos ama. Dios siempre tiene la mejor salida, ¿sí? Lo cuarto, identificación. Quien está en el servicio, en el liderazgo, quien mira por otros, se identifica, se pone en el zapato de los otros, piensa en el otro, considera la situación del otro, ¿sí? Y desde ese lugar es cuando puede acompañar, bendecir, guiar. Jesús lo hizo. Miren, en Lucas, en el capítulo 4, nos habla de que Jesús, luego de estar en la sinagoga, él estaba ocupado en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Él predicaba, evangelizaba, iba por un lado, por el otro. Allí en Lucas capítulo 4, en el versículo 38 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante le servía. Jesús acababa de salir de la sinagoga y fue a la casa de Pedro, a la casa de uno de sus discípulos, y tomó tiempo allí y vio que había una necesidad. La suegra estaba enferma, tomó el tiempo para orar por esa mujer, para que reciba sanidad. Nos va a pasar que en la vorágine del servicio, aún luego de terminar quizás lo que estamos haciendo en la iglesia, nos sea necesario ir a la casa de algún hermano, acompañar en alguna necesidad, ver a algún enfermo. Qué bueno que Jesús nos da el ejemplo, que Él no dijo, bueno, yo ya terminé, salí de la reunión, ahora me voy de descanso, que está bien descansar, lo hablamos en los puntos anteriores, pero también necesitamos identificarnos con las personas, tomar tiempo. Zaqueo es otro ejemplo. Zaqueo necesitaba recibir salvación y Jesús lo vio y le dijo, hoy voy a tu casa. Y Zaqueo se convirtió y su vida fue transformada. Y la gente de alrededor, que decía Jesús, se va a la casa de un pecador, qué bárbaro. Porque es ahí donde debemos estar, donde está la necesidad, identificarnos con el necesitado y darle de parte de Dios lo que tenemos para darle. Tenemos en el punto 5 la utilización del tiempo. Como verán, todos estos puntos van de la mano, ¿sí? Hay un encadenamiento que nos enseña la responsabilidad en todas las áreas. Efesios, capítulo 5. Efesios 5, versículos 15 y 16, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muchos que me conocen saben que yo ando con mi teléfono poniendo alarma. Entonces, si hago una visita, si hago una entrevista, si voy a tomar tiempo para algo, pongo un tiempo establecido, una duración establecida. Por supuesto que uno es flexible a una necesidad que supere ese tiempo, que aparezca en esa situación, pero cuanto más organizados seamos, agenda, alarma, orden, nos va a ayudar a aprovechar bien el tiempo. Y en ese aprovechamiento del tiempo vamos a rendir mejor y vamos a ser más objetivos, no solamente en la tarea ministerial, sino en nuestra vida personal. En la carpeta se nos dice que
que hagamos un presupuesto del tiempo así como lo hacemos del dinero. Bueno, quiera Dios que seamos organizados también en la administración económica. Esto también ya se vio, ¿se acuerdan? En el módulo 1, que podamos ser personas organizadas, que utilicemos bien todos los recursos que tenemos. Y el tiempo es un recurso muy valioso del cual debemos ser responsables. Por último, también podemos enfrentarnos al rechazo. Existe la posibilidad de que seamos calumniados por la fe que tenemos en Jesucristo, por la manera en la que vivimos como cristianos. No estamos ajenos, le pasó a los profetas, le pasó a los seguidores de Jesús, le pasó a Jesús mismo. ¿Sí? Entonces no estamos ajenos a que nos pase a nosotros, que seamos calumniados por la fe, por la vida que llevamos adelante. Juan capítulo 1, el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer y aún así fue criticado, fue juzgado, fue maltratado. También nos puede pasar a nosotros. Que esto no nos debilite, no nos distraiga, no nos desenfoque, sino por el contrario, la Biblia dice que somos bienaventurados cuando somos vituperados por causa de Cristo. Así que si alguno nos insulta, se queja de nosotros por estar haciendo lo que es correcto, paz en los corazones, ¿sí? Al Señor le pasó, bueno, sintámonos honrados de ser maltratados por causa de Cristo, ¿sí? Que nosotros tengamos nuestro enfoque claro. Seguimos a Jesús, servimos a Jesús. En consecuencia, servimos a las personas. A veces vamos a ser reconocidos, recompensados, agradecidos, y no lo hacemos por eso. A veces, aún dando lo mejor, quizás seamos golpeados, ofendidos. Es posible que acontezca, pero no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer porque haya quienes no lo aprovechen o no lo interpreten correctamente. Vamos a seguir a Jesús en todo su ejemplo y de esta manera el Evangelio, las buenas noticias de salvación están corriendo alrededor de todo el mundo. Gloria a Dios por eso. El Señor nos encomendó llevar su palabra todos los días hasta el final de este mundo, ¿sí? Porque Él está con nosotros. Él está con nosotros y nos dijo, ir por todo el mundo, predicar a toda criatura, que les enseñemos, que les bauticemos. Bueno, eso debemos hacer. Y sabemos que el Señor está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos esa bendición tan grande, que nada nos va a poder separar del amor de Jesús. Teniendo el amor de Jesús estamos más que bendecidos, ¿sí? Así que el Señor les bendiga y que nos ayude a poner en práctica todas estas enseñanzas. No nos desalentemos, no nos desanimemos ante la adversidad, por el contrario, permanezcamos firmes, crezcamos en nuestra fe, en nuestro carácter maduro para con el Señor, seamos ejemplo y avancemos. Hay muchos que están necesitando el mensaje del Señor. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu ejemplo, gracias por tenernos por dignos para llevar adelante esta tarea tan preciosa. Te pido que nos ayudes a estar firmes cuando vengan las noticias duras, los momentos difíciles, que podamos estar mirándote a vos y seguir adelante. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén, que el Señor les bendiga en gran manera.